salvación. Amén. Amén. Bueno, ¿cuántos están contentos por este día? Amén. Yo también estoy contento. Dile al que está al lado tuyo, estamos contentos de estar en la casa de Dios. Yo le doy gracias a Dios por los pastores que confían en mí, Pastor Kela y Pastor Jonathan, y así que vamos a hacer las cosas como el Señor nos manda. Amén. Bueno, la semana pasada yo les decía, el Pastor Jonathan hablaba acerca de los tipos de tierra, y yo quiero que declares esto sobre la persona que está al lado tuyo. Declaramos que tú eres tierra fértil y la palabra dará fruto. Amén. Amén. Quiero comenzar con este proverbio, Proverbios 27:19. Dice: así como el rostro se refleja en el agua, el corazón refleja a la persona tal como es. ¿Alguna persona se ha visto su reflejo en el agua? La Biblia dice que así nuestro corazón refleja la persona que somos. En uno de los mensajes recientes que dio el pastor sobre el poder de las palabras, el pastor hablaba acerca de cómo muchas veces nosotros somos víctimas de nuestras propias palabras. Somos víctimas de las palabras que nosotros declaramos, tanto sobre nosotros como también victimizamos a las personas que les declaramos estas palabras. Y Romanos 10:10 declara que nosotros confesamos con nuestra boca lo que creemos en nuestro corazón. Y una de las cosas que el pastor ha estado hablando acerca de cómo nosotros tenemos que comenzar y declarar bendiciones sobre nuestras vidas, declarar palabra de bendición sobre nosotros. Y en este proverbio podemos confirmar qué tan cierto es eso, ¿verdad? Donde sabemos que en este versículo declara que muchas veces nosotros somos lo que nuestro corazón es. Y una de las cosas que yo te puedo decir es de cuántas veces nosotros podemos identificar a una persona tan solo por la manera en cómo se está expresando, ¿sabes? Cuando una persona, tú puedes identificarla, qué tipo de persona es. Si es una persona educada, si es una persona sabia, si es una persona que no tiene educación, si es una persona de Dios, tan solo por la manera en como nosotros estamos hablando. Podemos saber lo que hay en su corazón tan solo por la manera como está hablando. Y por eso yo quiero declarar, que le digas a la persona que no es tuyo: yo quiero declarar que tú eres una persona bendecida. Sé que eres una persona de bendición. El Señor está contigo. Amén. Y miraba mi vida cuando escuchaba leía este versículo bíblico. Yo podía ver mi vida. Y para los que no saben, yo de verdad, mis padres se separaron cuando yo tenía 7 años de edad. Y todo como dice la canción, todo se derrumbó. De allí para adelante yo comencé a tener una serie de actividades a la edad de 7, 8 años, donde terminé viviendo literalmente solo en la calle. Y cada que sucedían eventos, como en México se celebraba mucho el día, no sé, en otros países como Colombia si lo celebran, el Día del Niño. ¿Lo celebran en Colombia? Sí. En México el Día del Niño era abril 30. Pero el Día del Niño tú mirabas a los niños gozosos porque les daban regalos, y había niños que estaban desesperados porque era el Día del Niño. Y yo recuerdo que conmigo nada. Llegaban mi cumpleaños, que para serte honesto no sabía cuándo era mi cumpleaños, honestamente. Pero yo sabía que había un día que yo había nacido, pero nunca había un cumpleaños para mí. Y recuerdo que también miraba muchos afectos hacia otros niños, y miraba que no había afecto hacia mí, sino yo miraba que había desprecio, había rechazo.
me decían palabras muy, muy fuertes, palabras como huérfano, palabras como arrimado, recogido. En México le decían recogidos a los niños que se iban a vivir con otras familias y que una familia los recogía. Y yo recuerdo que todas estas palabras resonaban en mi mente, ¿no? En los tiempos de Navidad en México celebraban los Reyes, no había nada de eso. Y cuando hablaba sobre cómo yo soy un reflejo de lo que hay en mi corazón, lo único que yo te puedo decir que en la edad de mi juventud, que todavía estoy en esa edad, ¿no? Pero cuando era más joven, te puedo decir que estas canas que tengo aquí son unos cuantos discípulos que me las han sacado, y no quiero decir quién. Recuerdo que tuve una edad de entre los 16 y 19 años. Era una persona muy violenta, era una persona muy agresiva. Y qué tan cierto es porque si tú me escuchabas hablar, tú podías ver lo que había en mi corazón. Y era muy raro que incluso mi esposa, cuando la conocí, era muy raro que tú me miraras a mí la cara sin un moretón. Parecía mapache. Un día traía un ojo morado y otro día traía el otro. Ya cuando me peleaba le decía: espérate, no me pegues en este, ahora pégame en este, ¿no? Y había tanto coraje, tanto enojo en mí, que verdaderamente, Tony, tú me mirabas a mí y lo único que mirabas era odio y rencor. Y cuando nosotros miramos esto, me doy cuenta de que muchas veces nosotros somos el producto de lo que creemos, ¿no? Y por eso cuando el pastor Jonathan comenzó esta serie y hablaba acerca de que muchas veces nuestras palabras, nosotros nos hacemos víctimas de nuestras propias palabras, ¿qué tan cierto es eso? Pero yo, ahora que conozco de Dios, he aprendido a cambiar esas palabras y cancelar esas palabras negativas. Cuando una persona ha dicho una palabra negativa sobre mí, yo declaro y digo: en el nombre de Jesús, yo cancelo esa palabra, porque no soy esa persona que tú dices que yo soy. Ahora yo soy una persona redimida por la sangre de Cristo. Dios ha sido bueno. Cuando me han dicho y han declarado que mi matrimonio no iba a prevalecer, yo digo: en el nombre de Jesús, yo cancelo esa palabra, porque mi Señor, mi Jesucristo, mi Señor, Él es mi Salvador y Él ha redimido mi matrimonio también. Cuando habían dicho que yo no iba, yo estaba platicando en el cuarto con la pastora Keila y le decía: cuando no le digan a ella, ya se fue, Cuando yo conocí a mi esposa, yo tenía un carro que creo que no eran $500, pastora, valía $300. Compré un carro de $300, que era un carro de todas maneras, ¿no? Y le digo yo que el motor y la transmisión funcionaba bien, pero había un problema: cada que se movía algo se le caía. Le andaba recogiendo los focos. Un día iba en el freeway, según yo iba a 25 y boom, le voló el cofre. Me tuve que parar y recoger el cofre. Pero siempre que pasaba a ver a Sonia, estaba chocado completamente de un lado. Pero cuando yo pasaba por el lado que no estaba chocado, ¿no? Nunca me imaginé que iba a subirse a mi carro del lado chocado, ¿no? Después dije: a ver qué me invento, ¿no? Me lo chocaron o algo, ¿no? Ya el Señor ya me perdonó. Pero lo que te quiero decir es de que hay un momento en nuestras vidas que en realidad tú crees y tú dices: nadie podría dar un peso por mí. Pero ahora me doy cuenta que siempre tuve a alguien que me ama. Tuve a alguien que siempre estuvo allí conmigo, aun cuando yo no pensé que había nadie allí conmigo. Ahora me doy cuenta que Él siempre estuvo allí conmigo. Y te quiero decir, hay momentos en nuestras vidas que tal vez sentimos que no hay nadie allí con nosotros, que todo el mundo nos abandonó, que estamos solos. Te quiero decir, no estás solo. Él nunca te ha abandonado, siempre ha estado a un lado tuyo. Quería compartir contigo de el poder que tienen tus palabras frente a la adversidad. Porque ¿cuántos creen que hay adversidad? Estamos en la iglesia. ¿Hay alguien aquí que pasa por adversidad o está pasando por adversidad? Y cuando digo adversidad, es pruebas.
Amén. Yo también. ¿Y qué poder tienen nuestras palabras cuando nos enfrentamos a la adversidad? Porque yo quiero decirte, no todo es color de rosa. Dile al que está a un lado tuyo, no todo es como lo pintan. Nomás para que sepan, no estoy promocionando a nadie, pero yo trabajo en una compañía que tiene la M amarilla, no les quiero decir dónde, pero sí, hay una de las primeras quejas que me dicen es: hey, espérame, no se mira nada a como está en la promoción, ¿no? ¿Por qué te ríes? Cuando me conocí a mi esposa dijo: hey, porque déjenme decirles, cuando yo conocí a mi esposa la enamoré con flores, ¿sabes? Toda mi quincena me la gastaba en flores y le daba a mi mamá $100 para que me lavara la ropa y todo, y luego le pedía prestado 300 porque me gastaba todo en flores. Pero yo enamoré a mi esposa, y cuando ya finalmente pues decidimos juntarnos, dijo: no eres nada de lo que pensé que eras, ¿no? Y es muy importante que nosotros entendamos que va a haber adversidad. Dile al que está al lado tuyo, la adversidad vendrá. Y no declaro eso, pero la Biblia lo dice. Mira, fíjate lo que dice Primera de Pedro 6, capítulo 1, versículo 6. Dice: así que alégrense de verdad, les espera una alegría inmensa. Alégrense de verdad. Dice: les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. ¿Por cuánto tiempo? Breve. O sea, vendrán las pruebas por un ¿qué? Tiempo breve. Te quiero decir, si estás pasando por una situación, por una adversidad, por una prueba, déjame decirte, la prueba no está aquí para quedarse. Está brevemente delante de ti. Y por un tiempo breve, dice el capítulo 7, el versículo 7, estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. ¿Qué demostrarán? Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro mismo. Entonces su fe, ¿qué será? Entonces ¿qué? Su fe perdón, es que el pastor Jonathan me dijo que me asegurara que fuera muy similar a él. Pastor, perdón. Dice: entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra. No le vayan a decir en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. O sea, vendrá la adversidad, pero la adversidad será brevemente. ¿Cuántos lo creen? Y dice, la prueba lo que hace es que certifica, Oscar, que nuestra fe es auténtica. ¿Por qué? Porque es bueno alabar a Dios, iglesia, cuando todo nos está saliendo bien. Cuando los hijos vienen con buenos grados y con buenos reconocimientos, cuando los hijos vienen y se comportan bien y agarras complemento de los comportamientos de tus hijos, te levantas el cuello. Pero ¿qué pasa cuando te llaman de la escuela y te dicen: te quiero decir que tu hijo hoy no se portó bien y le pegó a otro niño? Lo que esto significa es que la prueba nos hace que nosotros podamos afirmar nuestra fe, que nuestra fe es auténtica. Como dijo Job: en el tiempo que Dios da, yo voy a glorificar a Dios. En el tiempo que Dios quite, también glorificaré a Dios. En tiempos de bendición, yo glorificaré a Dios. Y en tiempos de adversidad, también le daré la gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios da y Dios quita. Y dice que alabado sea el nombre de Dios. Y cuando nosotros permanecemos en fe,
Dice que entonces nosotros podremos dar alabanza, gloria y honra. Amén. Entonces, cuando nosotros entendemos el concepto de que no todo saldrá como lo pintan, vendrá adversidad. La palabra de Dios nos muestra que vendrá adversidad, pero la adversidad no es permanente. Yo miraba mi matrimonio y yo creía que yo venía a la iglesia con un milagro para mi hija, que Dios hizo un milagro, pero también necesitaba un milagro en mi casa. Y cuando me miro, me puedo imaginar cuando mi esposa me miraba, yo decía, ¿en qué me metí, no? Mi suegra la amo. No es de las suegras que habla Dante Gebel. Yo a mi suegra la amo, ha sido muy buena conmigo. Hubo un tiempo que éramos como el agua y el aceite. Pero te puedo decir una de las cosas, mi suegra decía, ¿en qué te estás metiendo? Le decía a mi esposa. Pelo largo, peleándome todos los días. Le habían dicho tantas mentiras de mí que ni siquiera me conocía, pero le habían dicho tantas mentiras de mí. Pero te puedo decir que ahora mi suegra me dice, te amo, todo lo que tengo es tuyo, me dice. Pero ha sido, ¿por qué? Porque no es por mis acciones, es porque Dios ha sido bueno conmigo. De la misma manera que Dios ha sido bueno contigo. Y va a venir la adversidad, pero es muy importante que nosotros mantengamos firmes. Que si viene un diagnóstico, tú digas, respeto tu opinión, pero no la creo. En el nombre de Jesús. Cuando viene un diagnóstico sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre tu economía, tú puedes decir, en el nombre de Jesús, yo no vivo por lo que ustedes creen, sino vivo por lo que Él me prometió a mí. Y cuando yo miraba a mi esposa, no conocíamos de Dios, pero ahora le digo, mi amor, te doy gracias porque has estado allí conmigo, aun cuando nadie creyó, tú creíste en mí. Y ahora pues le doy todo mi cheque, ¿no? Antes lo miraba, por lo menos lo firmaba, ahora ya me dijeron depósito directo, por favor. Pero Dios ha sido bueno con nosotros. Ahora, mientras escuchaba esto, me trae a la memoria varias historias que han marcado vidas. Y me recuerdo de Josué. Josué dice que murió Moisés y Josué se quedó en cargo del pueblo. Y una de las cosas que me impacta, que le dijo, fíjate lo que le dijo el Señor, le dijo, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. ¿Qué le prometió? Lo mismo que le prometió a Moisés. Ahora, ¿qué fue lo que le prometió a Moisés? A Moisés le prometió que iba a estar con él de la misma manera que estuvo con Moisés. No lo iba a abandonar, no lo iba a dejar. Él dijo, yo te prometo lo mismo, estaré contigo, no te abandonaré. Se levantarán contra ti adversidades, se levantará contra ti guerra, pero yo te quiero decir, nadie te podrá hacer frente porque yo estoy contigo. Ahora me recuerdo que estas palabras son muy importantes cuando tú tengas adversidad, cuando tengas prueba, cuando se levante contra ti una adversidad, tú puedas entender el poder que hay en tus palabras. Y si se levanta la adversidad, tú puedas declarar y decir, en el nombre de Jesús, yo te puedo decir, se ha levantado adversidad, pero yo sé que el Señor está conmigo, porque Él me lo prometió. Tú te levantas y dices, la adversidad vino, pero yo creo en el Señor. Yo creo que Dios es el que me da la victoria. Y una de las cosas que yo sé que el Señor le dijo a él fue, lo único que yo te quiero decir es, número uno, que te esfuerces y que seas valiente. Ahora, había una promesa, y la promesa es de que se les iba a dar la tierra prometida, que el pueblo iba a recibir, iba a entrar a la tierra que Dios les había prometido que iba a entrar. Ahora, siempre que hay una promesa para tu vida, dile al que está al lado tuyo, siempre que hay una promesa para ti, tendrás adversidad. No es porque estás haciendo algo mal, simplemente porque tenemos a alguien que no le gusta que nosotros seamos bendecidos. Y lo que le dijo es, sé valiente, esfuérzate, porque yo estoy contigo. Y recibirás la promesa que yo te hice. La segunda vez le dice, te digo que seas fuerte y muy valiente. Y le dice, no te desvíes. Dile al que está al lado tuyo, no te desenfoques.
no te desenfoques. Para poder recibir las promesas que Dios tiene para nosotros, tenemos que ser esforzados y tenemos que ser valientes. No creas que el enemigo te va a permitir que seas bendecido. Simplemente dice: mantente firme, no te desenfoques, esfuérzate y sé valiente. Después viene y la tercera vez le dice: te pido que seas muy valiente. Dice: mi mandato es, la tercera vez, sé fuerte y valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Y cuando tú vienes la adversidad delante de ti, así sea en contra de ti, en contra de tus hijos, en contra de tu economía, en contra de tu matrimonio, Él dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque la promesa se va a cumplir. Esfuérzate y sé valiente, no te desenfoques, que en tu mirada en mí, y yo te puedo decir: porque yo estoy contigo y yo te daré la victoria. Esfuérzate y sé valiente, dice el Señor, porque así yo te daré las promesas que te he cumplido. Pero Él dice a ti: no tengas miedo, no tengas temor, no te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo. Cuando venga la adversidad, dice: no me voy a desanimar. Cuando venga un diagnóstico médico que no sea favorable, tú no te desanimes, no tengas temor. Tú di: el Señor está conmigo. Él me prometió que Él me daría la victoria. Él me prometió sanidad. Él me prometió restauración en mi matrimonio. Él me prometió que mis bendiciones son benditas. No importa lo que diga la gente, lo que digan los diagnósticos, yo me voy a aferrar a lo que dice la palabra de Dios. Y lo que la palabra de Dios dice, eso se cumplirá. Amén. El poder que tienen tus palabras en medio de la adversidad. Seré un hombre, una mujer esforzada. Seré un hombre, una mujer valiente. Dile al que está al lado tuyo: seremos valientes y esforzados. Seremos valientes y esforzados. Me recuerdo de la historia también de David. Ahora, sabemos la historia de David, que era un hombre valiente, que mató a Goliat, que un hombre guerrero, ¿verdad? Pero te quiero decir, mira, en David, en 1 Samuel 17:25, dice, es David, dice: en el pueblo se estaba haciendo este rumor y el pueblo estaba hablando, y una de las cosas que dijeron fue: ¿ya vieron al gigante? O sea, su mirada estaba ¿en quién? En el gigante. Preguntaban los hombres: sale cada día a desafiar a Israel. El rey ha ofrecido una enorme recompensa a cualquiera que lo derrote, que lo mate. A ese hombre le dará una de sus hijas como esposa, y toda su familia quedará exonerada de pagar impuestos. O sea, ¿qué había? Había una promesa, ¿verdad? A ese hombre se le dará algo, una de las hijas del rey. David preguntó a los soldados que estaban cerca de él: ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? O sea, ¿qué le interesó a él? La promesa, ¿sí o no? Dijo: ¿qué le van a dar al hombre que derrote a este filisteo? Pero después fíjate lo que dice. Dice: a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? O sea, había una promesa. Y yo te quiero decir, cada uno de nosotros tenemos que aferrarnos a las promesas de Dios. Es algo que siempre me ha encantado a mí, porque desde que yo conocí a Dios, yo me he aferrado de las promesas de Dios. Cuando mi hija estaba siendo azotada por esta enfermedad, cuando mi matrimonio estaba siendo azotado por tantos problemas que tenía,
Lo único que yo podía decir es aferrarme a las promesas de Dios. Cuando estaba a punto de perder mi trabajo y tenía temor porque obviamente no tenía un estatus que me permitiera tener otro trabajo igual al que tenía, y me amenazaban con que iba a perder mi trabajo. Yo me acuerdo que una vez hablé con el pastor y el pastor me dijo: tú no dependes del hombre, tú dependes de Dios. Y para mí eso fue una promesa. Y eso es lo que yo te quiero decir. Nosotros no dependemos del sistema de este mundo, nosotros dependemos de Dios. Dile al que está al lado tuyo: tú dependes de Dios. ¿Qué tan cierto es? Porque se han abierto puertas a nuestro favor que yo te quiero decir, nosotros no podemos abrir. Cuando a mí me dijeron, yo te puedo decir que personas me dijeron que yo nunca iba a poder arreglar mi estatus en este país, porque tantas cosas, no sé por qué, si yo siempre me portaba bien. Pero me decían: tú, imposible. Te puedo decir, para el hombre es imposible, pero para Dios es posible. Ahora Dios ha hecho un milagro, y ahora puedo decirte que Dios me ha favorecido y pude arreglar mi estatus migratorio, no por mis fuerzas, sino porque Dios le pareció así. Pero te digo esto porque cuando nosotros entendemos este concepto de que sí, sabes, se van a levantar gigantes, y lo único que me puedo imaginar es David, me puedo imaginar a Goliat y me puedo imaginar la promesa. Había una adversidad, había algo en medio entre David y la promesa que Dios le había dicho, y lo único que él podía decir es: ¿y quién es este que se atreve a intimidar al Dios de los ejércitos? Y esa es la actitud, esos son el poder de tus palabras en medio de la adversidad, y de decir: ¿y quién es esta persona o este sistema que se atreve a decir que mi matrimonio no va a poder ser un matrimonio de bendición? A lo mejor cuando me miraron a mí me decían: Sonia, con ese hombre ni un mes, le doy un mes. Pero yo me aferré como una chinche, dije: no, de aquí soy. Cuando decían: no, su hija va a vivir en un hospital el resto de su vida. Yo decía: ¿quién es esta persona para declarar qué va a pasar con mi hija? Señor, me ha prometido bendición, me ha prometido que mi hija es sana. ¿Y quién eres tú para decirme a mí que mi hija va a vivir en un hospital? Mi Señor dice: Él traerá sanidad y restauración. Y yo te puedo decir, Dios cumplió lo que me prometió. De la misma manera que Dios te promete a ti una promesa, te la va a cumplir. Dile al que está al lado tuyo: la promesa que Él te hizo, Él la va a cumplir. No lo digo yo, es Él. Es Él. La palabra que tenemos nosotros en medio de la adversidad tienen poder. Pero hay una historia que me encanta y voy a leerte un poquito. Amén. Así que te voy a redimir por no haber leído la Biblia esta semana. Dice Primera de Samuel, es la historia de Ana. Capítulo 1 dice en el versículo 10, Ana, con una profunda angustia. ¿Con una qué? Profunda angustia. Ahora, yo he experimentado profundas angustias. ¿Cuántos aquí han experimentado profundas angustias? Esas angustias que te quitan el sueño. Yo las he pasado. Lloraba amargamente. ¿Cuántos de aquí han llorado amargamente? Yo he llorado amargamente. Mientras oraba al Señor. ¿Qué estaba haciendo ella? Orando al Señor. E hizo el siguiente voto: oh Señor de los ejércitos celestiales, si miras mi dolor y contestas mi oración y me das un hijo, entonces te lo devolveré. Él será tuyo durante toda su vida, y como señal de que fue dedicado al Señor, nunca se le cortará el cabello. Ahora te quiero decir, ¿cuál era la razón por la que ella estaba teniendo este amargo dolor, esta angustia? Porque no podía tener hijos. No podía tener hijos. Ahora, la Biblia nos enseña de que se burlaban de ella. Año tras año ella experimentaba angustia y dolor, año tras año.
Entonces ella era una persona que experimentaba todas estas, donde, tú no puedes tener hijos. Y en aquel tiempo, tú sabes, era tan importante que una mujer le diera un hijo a un hombre, porque eso les daba a ellas firmeza, les daba seguridad. Y para ella, el no tener hijo, dice que aún cuando repartían los panes, dice que a ella le daban una medida diferente, y eso a ella le gustaba porque significaba que ella no tenía con quien compartir el pan. Y dice que ella tenía esta angustia, ¿no? Y era una persona que constantemente le estaba burlando. Ahora ella dice, si tú me das un hijo, yo te prometo que no le cortaré el pelo. Ahora, ¿qué significaba eso? ¿Se acuerdan de Sansón? ¿Se acuerdan que decían que Sansón, que la fuerza de Sansón era el pelo, y que le cortaron el pelo y ya perdió la fuerza? ¿Se recuerdan de eso? Bueno, en realidad lo que significaba eso era un acto se les llamaban nazareos a estos hombres. Y el no cortarle el pelo a un hijo era significante de que ese hijo estaba separado y apartado para Dios. Entonces, cuando miraban a un hijo con pelo largo, lo que las personas sabían es, este es un hijo que está separado y apartado para Dios, está consagrado para Dios. Y había otras cosas que también se hacían. Por ejemplo, no les permitían tomar vino, no les permitían hacer otras cosas. Pero lo que ella le estaba diciendo es, si tú me das un hijo, yo te lo voy a apartar para ti. Amén. Hay unos cuantos hijos que yo tengo que quiero también decirle, Señor, te los aparto. Pero eso ya no están aquí, ¿no? Dice el capítulo 12, mientras Ana oraba al Señor, ¿qué hacía ella? Mientras ella, ¿qué? Oraba al Señor. Elí la observaba y la veía mover los labios, pero como no oía ningún sonido, pensó que estaba ebria. Y decía, tienes que venir borracha, o sea, le estaba juzgando. Tienes que venir borracha, le reclamó, abandona el vino. El versículo 15 dice, oh Señor, respondió ella, no he bebido vino ni nada fuerte, pero como estoy muy desanimada. ¿Estaba qué? ¿Muy qué? ¿Cuántos se han desanimado? No levante las manos. ¿Cuántas veces nosotros hemos experimentado desánimo? Y una de las cosas que yo te puedo decir es que el enemigo ha usado y está usando el desánimo para destruir familias, para destruir sueños, robar, matar y destruir. Dice, estoy muy desanimada, derramaba ante el Señor lo que hay en mi corazón. ¿Qué había en su corazón? Amargura, dolor. No piense que soy una mujer perversa, pues he estado orando debido a mi gran angustia y a mi profundo dolor. ¿Qué estaba haciendo ella? Orando debido a mi gran angustia y mi profundo dolor. El 17 dice, en ese caso le dijo Elí, ve en paz y que el Dios de Israel te conceda lo que has pedido. Oh, muchas gracias, exclamó ella. Así fue y así se fue. Comenzó a comer de nuevo y ya no estuvo triste. Versículo 19 dice, temprano a la mañana siguiente la familia se levantó una vez más, fue a adorar. ¿Qué hizo una vez más? Adorar. Una vez más fue a adorar al Señor. Después regresaron a su casa en Ramá. Ahora bien, cuando Alcaná, así se llamaba el esposo, así que si hay alguien que está buscando nombres para niños, Alcaná está disponible. Dice, Alcaná se acostó con Ana. Dice, mira, el Señor se acordó de la súplica de ella. ¿Qué hizo el Señor? ¿Se acordó de qué? De la súplica de ella. Y a su debido tiempo dio a luz un hijo, a quien le puso por nombre Samuel, porque dijo, se lo pedí al Señor. ¿Se lo qué? Yo conozco a una pareja aquí que le puso a su hijo Samuel, porque yo sé que tuvieron un experimento como este y Dios escuchó su oración. Pero lo que me sorprende de esta historia, claro, es de que dice que ella, en medio de su angustia, en vez de alejarse de Dios, aun aunque venía el desánimo, dice que ella iba y buscaba a Dios. Y muchas veces nosotros hacemos lo contrario, nos desanimamos y decimos, no quiero saber nada de Dios.
Pero yo te quiero decir a ti, cuando venga la adversidad, es cuando más importante es que tú vengas y busques de Dios. Cuando estés delante de ese gigante, tú puedes decir: aún voy a venir delante de Dios. Y dice que ella venía y oraba al Señor y dijo: Señor, si ves mi angustia, si ves mi dolor, te pido que me suplas esta necesidad. Pero me sorprende que una y otra vez, dice, aún en medio de la angustia, ella venía delante de Dios y decía: Señor, aquí estoy otra vez. Señor, aquí estoy otra vez. Aquí vengo una vez más. Mira mi dolor. Aún cuando la juzgaban de esto, la juzgaban del otro, ella experimentó burla año tras año. Experimentó dolor y desánimo una y otra vez. Pero ella venía y decía: Señor, si te complace a ti darme un hijo, escucha mi clamor. Y ¿sabes qué? Yo te quiero recordar una cosa. Así como dice que él se acordó de la súplica de Ana, yo te quiero decir también en la adversidad, cuando tú vienes delante en la adversidad y decides desatar palabras de bendición sobre tu vida, aún en la adversidad, dice, él se acordó de la necesidad de Ana. Y dice que el fruto de esa conversación, de esa promesa, con el tiempo se dio a venir. Ahora yo te puedo decir una de las cosas. Dice que ella entregó a su hijo, ¿no? Dice que lo llevó al templo y se lo dio a Elí, y vino delante de Elí y le dijo: ¿te acuerdas de mí? Estuve aquí hace unos años. Esto es lo que Dios hizo para mí. Y dice que adoraron a Dios juntos. Iglesia, el enemigo ha traído desánimo a nosotros. Uno de los desánimos más grandes es cuando tú buscas a Dios y tratas de hacer las cosas lo más correcto posibles, y aún así miras que la promesa aún no llega. Nuestros hijos se desenfocan. Tú dices: Señor, pero yo te sirvo, yo te honro, yo soy una persona que vive una vida de integridad, pero mis hijos, tú dices: ¿sabes qué? El Señor me prometió que mis hijos se le servirían. Yo dedico a mis hijos al Señor y te servirán, Señor. Te puedo decir, las promesas que Dios te ha hecho se van a cumplir. Requiere que tú y yo desatemos palabras de bendición en medio de la adversidad. Que no estemos de acuerdo con las palabras negativas donde dices: sí, tiene razón, mi matrimonio no. Sí, tiene razón, mi esposo no va a mejorar, mi esposo no me ama. Tú dices: en el nombre de Jesús declaro que él es un mentiroso. Mi esposo me ama, mi esposo me respeta, mi esposo me honra. Y decimos: mi esposa es una persona que me da honra a mí. Padre, yo quiero declarar que yo y mi casa te serviremos a ti, Señor. Que se levanta el gigante, tú dices: no importa el gigante que se levante contra mí, yo tendré la victoria. ¿Por qué? Porque Él está conmigo. No por mis propias fuerzas, porque en nuestras propias fuerzas no podemos lograrlo, pero con Él todo es posible. Con Él todo es posible. Había algo en común entre Josué, David y Ana, y los tres tenían algo en común. Los tres tenían una promesa de parte de Dios. Iglesia, aférrate a las promesas de Dios. Aférrate a las promesas de Dios. Pero tenían algo en común ellos, y era la actitud y las palabras que ellos desataban en medio de la adversidad. Que este día el Espíritu Santo te conviccione de que sepas de que tal vez se levantará adversidad en contra de ti, porque la palabra de Dios así lo dice. Vendrán pruebas, pero que Él dice: permanece en tu fe, permanece creyendo, porque la promesa que Él te ha hecho se cumplirá. Me encanta lo que dice en el segundo capítulo, en el versículo 1 de Samuel, y con esto termino. Dice: mi corazón, es una declaración que ella hizo hacia Dios.
Dice, mi corazón se alegra en el Señor. El Señor me ha fortalecido. Dice, ahora tengo una respuesta para mis enemigos. Me alegro porque tú me rescataste. Cuando llegue el desánimo a tu vida, cuando llegue la angustia, cuando llegue el dolor, declara esta palabra y recuerda, Dios está contigo. Declaras vida, victoria sobre la adversidad. Y cuando Ana dice, mi corazón se alegra porque tú me has fortalecido, y ella dice, ahora tengo respuesta para mis enemigos, les está diciendo, me recuerdo que se hacían burla de mí, recuerdo que se burlaban de mí, recuerdo que decían que mi casa esto, que mi matrimonio aquí, que mis finanzas, que mi estatus legal, que mi esposo, que mi esposa, que mis hijos. Ella dice, ahora tengo una respuesta para el enemigo. ¿Y cuál es la respuesta? Mira lo que ha hecho Dios en mi vida. Mira lo que ha hecho Dios en mi vida. Dice que aparte de Samuel, dice la Biblia que ella tuvo 3 hijos varones y 2 mujeres, 5. Y es lo que ella dice, mira lo que Dios ha hecho en mi vida. Mira, cuando tú dijiste que mis hijos se alejarían de ti, mira lo que Dios ha hecho, mira lo que Dios está haciendo. Cuando dijiste que mi matrimonio esto, mira lo que Dios ha hecho con mi matrimonio, mira lo que Dios ha hecho con mis finanzas. Y esas son las palabras, que el poder que tienen tus palabras en medio de la adversidad. Cuando nadie más confía, cuando nadie más cree, tú puedes decir, Él confía en mí, Él cree en mí. Y en este día yo le puedo decir a mis enemigos, mira lo que ha hecho Dios en mi vida, mira las bendiciones que han sido derramadas. Mi hija no vive en un hospital como tú declaraste que iba a vivir. Mi hija ahora te sirve, te glorifica y te honra. Mi matrimonio no es lo que dijiste que era. Ahora yo te puedo decir, mi casa y yo servimos a Jehová. ¿Por qué? Porque mis palabras las amarro con una promesa de Dios, y yo creo en las promesas de Dios, no creo en las mentiras del diablo. Y si tú lo crees conmigo, dale un fuerte aplauso a Él, porque Él es bueno y Él es digno de ser adorado y de ser glorificado. Ponte de pie conmigo. Así que dile al que está al lado tuyo, declaremos palabras de vida y no de muerte. Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos aquí nos visitan por primera vez? Bienvenido. Gracias. Amén. Bueno, no queremos que te vayas. Las demás personas están instruidas a no dejarte salir de la línea. No es cierto. No te vayas sin primero conectarte con nosotros. Queremos conectarnos contigo. Queremos saber si en la semana podemos orar o hablar sobre las necesidades que tengas. Te prometo que no te vamos a pedir nada. Pero si puedes sacar tu teléfono y escanear este código que está aquí, y lo que va a hacer es que nos va a llevar a una página donde te vamos a pedir información básica. Lo único que tienes que hacer es abrir tu cámara y apuntarlo. Y si tu teléfono funciona como el mío, preocúpate. Y si no, lo único que haces te lleva a un link para que pongas tu información y vamos a estar en comunicación contigo. Pero también tenemos afuera un cúbico donde queremos conectarnos, dar un regalito que tenemos para ti antes de que te vayas. Pero antes de que te vayas, ¿me permites declarar esta bendición que nuestro pastor Jonathan siempre declara con nosotros? Dice que el Señor te bendiga y te proteja, que el Señor sonría sobre ti y que sea compasivo contigo, y que el Señor te muestre su favor y te dé su paz.
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.